Vamos con esta otra nota sobre las imbecilidades que dice un presidente imbécil llamado Gustavo Petro. Y estas imbecilidades tienen que ver ahora con los anuncios que hay en el Catatumbo, donde el hombre dice que va a construir hospitales, autopistas, universidades, bueno, cuanto se le ocurre en su cabeza voladora por el consumo de perico, es decir, de café con leche. Pues Salud Hernández Mora, que es una periodista muy curtida colombiana, ella nacida en España pero tiene nacionalidad colombiana, está en Colombia desde finales de los 90, comienzos del 2000, sí, más o menos. Salud Hernández Mora dice que Petro va a cazar allá en el Catatumbo, tal como fracasó en el Plateado. ¿Recuerdas, Rubén, que allá en el Plateado Petro fue con todo, bueno, un combo de parte de su gabinete, pero fueron a tomarse fotos, a salir por que iban a acabar con los grupos de bandidos, de las FARC y el Clan del Golfo, con los mexicanos, los carteles de la droga, y carreta, física carreta, no pasó nada. La zona del Cañón del Micay, que es una zona estratégica para todos estos bandoleros, ¿cierto? No pasó nada, al contrario, se siguen tomando poblados, siguen secuestrando soldados, siguen matando policías, siguen reclutando gente y siguen cultivando hoja de coca, planta de coca. Escuchemos a Salud Hernández Mora, Rubén Darío, que ella da las razones por las cuales cree que esto de Petro en el Catatumbo no es más sino carreta, humo, barato, cuentería de un presidente absoluto ido, mentalmente hablando, no tiene ni idea de dónde está parado este sujeto, pero eso sí, para el tema de corrupción sí está presto el señor Petro, ahora con un presidente más corrupto incluso que Petro, llamado Armando Benedetti, que es presidente de los colombianos, así de sencillo. Escuchemos a la periodista Salud Hernández Mora, que nos dice por qué está cantado el fracaso de ese plan social de resurrección del Catatumbo. Cierto que los milagros existen, pero un gobierno tan incapaz, tan inexperto, tan alejado de la realidad, necesita la madre de todos los milagros para que su plan del Catatumbo funcione. Y lo digo con conocimiento de causa, porque llevo yendo a la región desde 1999. Es ilusorio y aún es más irrealizable porque hay un gabinete plagado de ministros recién aterrizados. Supongo que alguno de ellos se habrá quedado maravillado por la lección que dio el emperador Petro sobre cómo hay que arrancar las matas de coca. El método que vamos a utilizar se llama pagos por erradicación voluntaria de cultivos. Cultivos no es hoja de coca. Cultivos no es cortar la mata dejando la raíz enterrada. No sirve. Pagar por erradicación de cultivos es toda la mata, incluidas sus raíces. Es lo que impide que vuelva a retoñar. Sigue convencido de que somos unos ignorantes, que este país lo necesita para guiarnos, para enseñarnos de todo con ese lapicito que siempre lleva en la mano. Tantes. Por eso no tuvo reparos en irrespetar al ciudadano medio y cortar la programación en hora estelar para soltarnos su típica carreta sobre cómo van a acabar con 25.000 hectáreas de coca. La guerra entre egolatrías es una guerra entre vampiros. Además lo hará en 10 meses, pero no solo eso, también va a construir una universidad, 2 carreteras, no sé cuántos centros médicos y 1000 cosas más, porque ahora el Catatumbo es su nuevo capricho, su nuevo juguete. Ya se le pasó la obsesión por el Cañón de Micay, pero recuerdan que cuando estaba de moda esa zona del Cauca, en el Palacio de Nariño, a Petro se le ocurrió proponer comprar todas las matas de coca que producían allá. Fui hasta el cañón para averiguar cómo recibieron la noticia y como siempre, era humo, no había nada. Después tuvo otras ideas y mandó a un equipo al Plateado, a unos ministros y a unos altos cargos que creyeron que una zona roja es un parque temático y se hicieron las selfies que todos sabemos.
Y como viven en una burbuja, pues obviamente en el anterior Consejo de Ministros, el primero televisado, fue el propio ministro de Defensa del momento, Iván Velázquez, el que tuvo que sapear a sus compañeros y reconocer que no habían hecho nada. No se ha entrado al plateado porque no ha habido una decisión articulada del gobierno para entrar al plateado. Pero ahora, como por arte de magia, y según Petro, va a ser todo diferente y van a empezar a actuar de verdad. Habría que decirle a Petro que es el responsable de la disparada, de las hectáreas de coca y de la producción de cocaína, y de la casi inexistente erradicación y sustitución de cultivos ilícitos. Por supuesto que la narrativa oficial es echar toda el agua sucia a Duque y decir que es el culpable, pero Petro olvida que él abrazaba a los cocaleros y que frenó los programas de sustitución de cultivos que estaban en marcha. En el 2023, el PENIS, encargado de cambiar coca por productos legales, solo ejecutó el 17% programado y en el 2024 el 26%. Ni siquiera fueron capaces de entregar todos los insumos prometidos a las 1.556 familias de Norte de Santander que habían aceptado sustituir sus sembradíos de coca. Además, en todo el 2024 no erradicaron ni 9.000 hectáreas y ahora, en los 10 meses que quedan de este año y con una cruenta guerra en el territorio, pretenden eliminar 25.000 hectáreas. Muchas familias no tendrán la libertad en estos momentos de decidir si siguen con la coca o cortan del todo con la mata. Y pagar a una familia 1.200.000 pesos al mes para apuntarse a ese programa es desconocer ese mundo. Es una cifra ridícula. También juega en contra la tradicional desconfianza hacia un Estado que nunca cumple. Ya Santos prometió lo mismo y fue un desastre de implementación. Tengan en cuenta además que el Catatumbo es frontera con Venezuela, que la mitad de la tropa del ELN es venezolana, que allá reina el cartel de los soles. ¿Por qué habría de interesarles acabar con la coca? A lo largo de los años he conocido casos de asesinatos y desplazamientos de líderes sociales solo por proponer ante la comunidad abandonar los cocales. Es cierto que muchísima gente del Catatumbo está aburrida de la coca y de la violencia, pero llevan medio siglo cultivando la mata y es lo que conocen, además de que hay una cultura cocalera muy difícil de erradicar. Cultivamos y al extranjero llega a parar. No es una tarea de 10 meses, se necesitan años y este gobierno ya ha perdido 2 años y medio y además nunca tuvo voluntad real de hacer lo que ahora propone. ¿Será que Petro se puso a correr porque teme que Trump descertifique a Colombia, suponga un mazazo económico, cortar toda la colaboración de la lucha contra el narcotráfico y, casi lo peor para muchos de ellos, que les quiten las visas?